Es conocido como el oráculo a las naciones, profecías o advertencias del juicio de Dios a las naciones. Y esto es algo importante que nosotros debemos de notar al inicio de este capítulo 21. Dios no empieza hablando a través del profeta directamente a Judá, sino que lo que hace es hablar acerca de profecías a diferentes naciones. Y en este capítulo muy particular habla a 3 naciones: Babilonia, Edom y Arabia. Y esto crea una cierta tensión en este capítulo, porque uno podría preguntarse, ¿por qué el pueblo de Dios está escuchando mensajes de juicio acerca de otras naciones? ¿Qué tiene que ver esto con Judá? Porque Dios dirige la atención hacia afuera antes de hablar hacia adentro. Y estas preguntas son importantes que nosotros podamos reconsiderar esta mañana, porque nos van a ayudar a entender mejor o aclarar mejor el propósito de este capítulo que veremos hoy. Dios no está solamente informando a Judá lo que pasará en el mundo o en las naciones que están cercanas a él. Dios está enseñando algo claro a su pueblo. Dios está enseñando que Él gobierna sobre todo el mundo. Y además les está mostrando de que Dios no tiene un trato solamente con lo local, con el pueblo de Judá, sino que también Él es Señor soberano sobre todas las naciones. Así que este mismo Dios que permite y que levanta reinos, también es el Dios que derriba reinos. No hay ninguna nación que sea suficientemente poderosa. No hay ninguna nación que esté suficientemente cercana o aparentemente insignificante que esté fuera de su control. En medio de estas visiones hay algo más que llama la atención. No solamente el profeta aclara o habla las profecías, sino que él no permanece indiferente a esta profecía, sino que hay una relación directa entre la visión dura, el justo juicio de Dios que sacude al profeta, lo angustia, lo estremece, lo que nos deja ver que el juicio de Dios no es algo liviano, no es algo superficial, es algo que en realidad trastorna y muestra su ira y su justo juicio derramado sobre las naciones. Es Dios actuando claramente en la historia. Así que este capítulo no es solamente un simple anuncio sobre Babilonia, Edom o Arabia de lo que habrá de acontecer, sino que también este capítulo nos ayudará a ver revelado el carácter de Dios soberano, su justicia, y además nos mostrará cómo la advertencia de Dios es un llamado a volvernos a Él. Oremos esta mañana. Padre nuestro, venimos delante de ti esta mañana reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el Dios soberano que gobierna por encima de todos los reinos, de todas las naciones y de todas las épocas. Oh Dios, entendemos a través de abrir tu palabra que es tu consejo sabio para nosotros esta mañana. Y te rogamos, oh Dios, que nos permitas tener el entendimiento para que podamos ver por medio de tu Espíritu Santo y corazones humildes podamos recibir y entender el mensaje que tú nos hablas esta mañana. Te rogamos, oh Dios, también que nos ayudes a quitar de nosotros toda distracción, todo obstáculo, toda dureza de nuestros corazones y toda falsa confianza en aquello que no eres tú. Te pedimos también, oh Dios, que al escuchar cada uno de estos versículos nos ayudes a que no solamente nos quedemos con un conocimiento teológico, sino que también podamos responder al llamado que tú nos haces esta mañana, que podamos discernir las advertencias dadas y que podamos responder con obediencia, con prontitud y con urgencia al llamado, al arrepentimiento y a la fe. Padre nuestro, al considerar tus justos juicios esta mañana, permítenos que también podamos ver con claridad ese único refugio y esa única esperanza que tenemos, Jesucristo, nuestro
Rey y Señor. Es por eso que esta mañana rogamos todo esto delante de ti, oh Padre, confiando en que tú nos escuchas y que todo esto lo hemos pedido por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, esta mañana vamos a ver nuestro primer punto de este sermón. Y el primer punto es: Dios es soberano sobre las naciones. Y esto lo vamos a ver de los versículos 1 al versículo 10. El capítulo, ustedes ya están ahí en Isaías capítulo 1. El capítulo no inicia hablando a Judá directamente, sino que dirige nuestra atención hacia el desierto del mar. Así es nombrado, ¿verdad? Y eso es Babilonia. Esto no es casualidad, porque Babilonia representa lo que sería en ese tiempo el mayor poder humano en un reinado, una máxima expresión de reinado, de fuerza, organización, riqueza, y tenía una gran influencia, y desde el punto de vista humano casi parecía imposible de derribar. Era una nación fuerte, un imperio poderoso, Babilonia. Por eso Isaías inicia esta profecía hablando de profecía, versículo 1, profecía sobre el desierto del mar. Y a primera vista suena como una contradicción, ¿cierto? Por un lado nos habla de mar, y cuando vemos mar o aguas entendemos de que ahí hay frescura, hay vegetación, hay vida. Pero por otro lado nos habla de desierto, ¿cierto? Y cuando vemos desierto pensamos en aridez, en algo que no hay vida, que no brota, digamos, ni siquiera una pequeña flor, una pequeña planta, porque está ahí consumido por el calor del desierto. Y ciertamente uno pensaría que esto pareciera contradictorio. Pero Babilonia estaba ubicado en un lugar donde en medio de Babilonia pasaba un río llamado Éufrates. Y este río era un río grande y vital para ellos como nación, como imperio. De hecho, este río alimentaba una red de canales que hacían que la tierra fuera fértil. Así que ese río era conocido como el mar. Y ahora podemos entender por qué dice que el mar en el desierto. Este mar estaba ahí pasando por el medio del imperio, trayendo vida, donde se regaban todo y podían tener ellos fertilidad. Así que Isaías está ocupando estas dos imágenes para enseñarnos algo más que llama nuestra atención. Está hablando también de una manera espiritual para nosotros. Lo que parecía algo abundante y estable ante los ojos del hombre, lo que parecía algo que proveía vida y vitalidad a este reino, ahora Dios lo va a describir como algo que va a ser destruido, como algo que va a quedar vacío y como algo que se vuelve frágil. Babilonia, con todo su poder, será convertido en un desierto por causa de sus enemigos. Será arrasado, será destruido. Y además de eso, nosotros veremos cómo la realidad de Babilonia era que era un desierto espiritual. Aparentemente parecía estar lleno de vida, de fuerza, pero nosotros veremos que realmente ellos estaban en una condición de desierto espiritual. Y el versículo número 1 continúa diciendo: como torbellino del Negev. Y el Negev era conocido por tormentas repentinas que arrasaban sin aviso. Recordemos que el Negev está continuo, digamos, a lo que es Babilonia. Y en este caso, este desierto, ¿verdad? Lo que hacía era que se levantaban esos torbellinos, como esos grandes, digamos, no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Como que fuera un... Exactamente, eso. Como un tornado fuerte que lo que hacía era traer destrucción y traer... No era algo que ocurría gradual, no era como que, ahí viene un torbellino, ¿qué podemos hacer? No, es algo que aparecía de repente. Es algo que parecía continuamente, que venía sin aviso, y así Isaías está anunciando que será el juicio de Dios sobre Babilonia, un de repente. Aparecerá cuando ellos menos lo esperan. Vendrá el justo juicio de Dios sobre ellos, no de manera gradual, no de manera sino repentina. Inevitablemente ellos no podían detener la fuerza de la naturaleza cuando venían estos
torbellinos del Negev, y venían y traían destrucción a ellos. Así vendría el justo juicio de Dios devastador para Babilonia. En el versículo número 2 nos habla de dos menciones muy importantes. En primer lugar, nos dice que la visión es dura. Ya nos está anticipando Isaías de que es algo duro de apreciar para él como profeta, duro de recibir y duro de anunciar, por lo que significa, por lo que Dios va a hacer. Pero además de eso, nos habla del prevaricador que prevarica y el destructor que destruye, pero está anunciando de que el que ha sido diseñado por Dios para ejecutar su justo juicio, eso es lo que va a hacer. Aquel que también destruía, aquel que también prevaricaba, también será prevaricado y también será destruido. En este caso, Babilonia. Recordemos que Babilonia fue un instrumento también para traer asolación al pueblo de Judá. Y eso se verá más adelante. Pero ahora mismo, una de las cosas que quiero sobresaltar en esta mañana es que dice, sube, oh Elam. Ahí dice, ¿verdad? Versículo 2. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. Y aquí nosotros vemos de que Dios no solamente está anunciando el juicio, sino que está expresando claramente quiénes serán los que ejecutarán, cuáles son los medios que Dios va a utilizar, cuáles son las naciones que Dios va a levantar para traer ese juicio sobre Babilonia. Y aquí nos dice que es Elam y Media. Elam es asociado con Persia, con el imperio persa. Y ahí también se nos menciona de manera clara y literal, Media. Así que el imperio medo-persa sería aquellos que Dios levantaría para que atacaran y destruyeran Babilonia. Y aparentemente nosotros hoy en día, si vemos un poco de historia, pues suena muy lógico, ¿no? Nosotros claramente ya estuvimos estudiando antes, hace mucho tiempo, el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Y nosotros miramos que Dios utilizó al imperio medo-persa para traer castigo sobre Babilonia. Así que pareciera claro ahora para nosotros. Pero situémonos en el momento donde Isaías está anunciando. Isaías está anunciando algo que todavía no va a pasar. Está anticipando un juicio. Y los que miran a Babilonia, miran a un imperio que está creciendo y se está volviendo fuerte, que está empezando a conquistar los lugares. Así que pareciera ilógico pensar de que este imperio que ahora se está levantando como un imperio fuerte será destruido y arrasado. Es igual cuando nosotros miramos en el libro de Daniel que se hablaba del estatua, ¿se acuerdan? De diferentes partes, el cuerpo conformado con diferentes tipos de elementos, y se hablaba que eran los diferentes imperios. Así mismo es Dios. Dios está anticipando algo. Dios está anunciando que Él utilizará a los medos y a los persas para atacar a Babilonia y para que caiga Babilonia. Así que es impresionante porque vemos de que Dios está anunciando soberanamente cómo se van a realizar estos eventos. Así que Babilonia no va a caer porque los medos y los persas tienen una buena estrategia política o militar. Babilonia no va a caer simplemente porque ellos se van a volver fuertes. No, Babilonia se está anunciando que va a caer porque es un cumplimiento del decreto soberano de Dios. Porque Dios así lo anuncia y porque así va a pasar. Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel. Acompáñenme por favor un poco más adelante en sus Biblias. Está en Isaías. Pueden adelantarse un poco más, algunas páginas. Pueden pasar Jeremías, Ezequiel. Luego llegamos a Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Y vamos a leer algunos versículos. Acompáñenme a leer el versículo 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Aquí nosotros estamos viendo al rey Belsasar
que está haciendo un banquete, ¿verdad? Que está tomando vino y producto de tomar vino, está en ese festejo, llama y manda a pedir que aquellos instrumentos que eran utilizados en el templo que Nabucodonosor había traído cuando Nabucodonosor llevó cautivo a Judá, los trajeran y bebieran ellos y profanaran esos instrumentos que habían sido consagrados en el templo de Dios. Ese es el contexto. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ellos están en su fiesta y de repente aparece una mano escribiendo en la pared. Versículos 24 y 28 de ese mismo capítulo dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te la ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido una balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y este es Daniel interpretando ya qué es lo que está escrito ahí, ¿verdad?, en la pared. Así que vemos que en Isaías Dios anuncia que el reino de Babilonia caerá. Y aquí en Daniel capítulo 5 estamos viendo cómo una vez más viene la advertencia para Babilonia, pero ahora nosotros vamos a ver algo más todavía. Versículo 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Así que allí nosotros ahora vemos lo que está siendo anunciado en Isaías capítulo 21. Dios ha anunciado que utilizará a Elam y a Media. Esos instrumentos, el imperio medo-persa tomaría cautivo, caería el imperio babilónico a causa de ellos, pero no porque fueran mejores, sino porque así Dios lo había determinado. Y este juicio que se está anunciando en Isaías 21 no es un juicio que aparece de la nada, no es como algo que se le antoja a Dios ahora castigarlos porque sí. Ya nosotros estuvimos viendo anteriormente en Isaías capítulo 14 como en el versículo 11 nos hablaba de la soberbia del rey de Babilonia y de Babilonia como tal, como imperio. En el versículo 13 decía: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el versículo 14: seré semejante al Altísimo. Era una soberbia tal que creían que su imperio era indetenible, que era algo maravilloso y grandioso, que podían incluso ponerse a la altura de Dios mismo. Y Dios había mostrado que esa era la raíz del problema, esa era la raíz del pecado de este glorioso imperio. Era un imperio poderoso, sí, pero era un imperio orgulloso. Y por causa de su orgullo, por causa de su exaltación propia y de no reconocer a Dios, es que Dios está anunciando que traerá la ruina a ellos. Isaías capítulo 21 nos muestra la caída de este imperio. En versículo número 3 de Isaías 21, si estamos de regreso por ahí, Isaías 21, capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer parto, me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se ha vuelto en espanto. ¿Se acuerdan que habíamos leído que el versículo 2 iniciaba diciendo: una visión dura me ha sido mostrada? Ahora nosotros vemos cómo la imagen de esta visión que Dios le ha dado a Isaías es una imagen tan fuerte que el profeta utiliza una imagen ilustrativa, dice dolores de parto. Está diciendo que él siente un dolor tan fuerte
tan intenso, tan profundo, tan inevitable, imposible de ignorar, que ahora él está espantado al ver esta visión tan fuerte. Ha llegado a hacer algo en su cuerpo. O sea, está siendo estremecido el profeta a causa de la experiencia que él ha visto del juicio de Dios derramado sobre estas naciones, principalmente sobre Babilonia en ese momento. Ha hecho temblar a este profeta. Si recordamos en el capítulo anterior, el capítulo 20, Dios había mandado durante 3 años que este profeta anduviera desnudo y descalzo. Y eso es insignificante ante la visión ahora del juicio de Dios. El hombre puede estar incluso a veces al borde del juicio. Veremos el versículo número 5. Versículo número 5 dice: el profeta está angustiado, pero miren el contraste. ¿Cómo está Babilonia? Dice el versículo 5: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. En este versículo número 5 nos habla de ese contraste. Babilonia está celebrando. Babilonia está comiendo, están bebiendo, están allí tranquilos, confiados, disfrutando. Eso es lo que ocurre cuando hay ceguera espiritual. Ellos están al borde del colapso y no pueden ver que su fin está cerca. Ellos están confiando en su propio poder, pero realmente ahora mismo nosotros recordamos lo que acabamos de leer en Daniel 5. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Belsasar con sus invitados? Estaban comiendo y estaban bebiendo y estaban celebrando, y estaban profanando esos instrumentos que habían sido dedicados, esos utensilios, esos vasos que eran para adorar a Dios y servir a Dios. Ellos los estaban ocupando y estaban ignorando a Dios y estaban deshonrándolo. Eso es lo que está ocurriendo en Daniel capítulo 5. Así que en medio de esta escena, el profeta advierte y dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Ese era un llamado a la guerra. Ese era un llamado a prepararse, a tomar su escudo, a tomar su espada para poder ir a pelear. Pero realmente nosotros vamos a ver de que el castigo de Dios es esa misma noche, como leímos en Daniel 5. Esa misma noche el reino le sería quitado a Belsasar. Esa misma noche serían conquistados y asolados. Versículos 6. El Señor le dice al profeta: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. El centinela era, en otras versiones dice atalaya. El centinela o atalaya era un vigilante de la muralla. Era alguien que debía observar cuidadosamente y decir fielmente al pueblo lo que estaba viendo. Si venía una excursión como un ejército que los venía a atacar, él tenía que dar una voz de alerta al pueblo para decir: levántese, tomen sus escudos y su espada porque viene la batalla. O si venía algún tipo de peligro o adversidad, ellos tenían que anunciar. Y ahora nosotros vemos de que Dios está levantando a ese centinela porque va a anunciar también el juicio. Versículo número 8 dice: y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia. Esta advertencia del profeta es que estén velando, que estén vigilantes, constantes. ¿Por qué? Porque esto también tiene una aplicación a nosotros hoy. Aquellos que predicamos, aquellos que anunciamos el consejo de Dios, debemos ser como esos atalayas. Debemos de anunciar lo que Dios está mostrándonos para anunciar al pueblo con fidelidad, tal y como estamos viendo en el estudio de la escuela dominical. No venimos a levantar un consejo nuestro, una apreciación nuestra, sino que debemos hablar con fidelidad el mensaje que Dios está trayendo para su pueblo. En este caso, un mensaje de advertencia. Pero también es un llamado a la iglesia a que debe estar velando, a que debe estar constante, viendo también lo que Dios está hablando a su vida, recibiendo ese mensaje. Imagínense que la atalaya dice: corran, alístense porque viene el peligro, y el pueblo no se prepara. Lo que va a ocurrir es que van a encontrar los desprevenidos.
lo que va a ocurrir es que van a sufrir el escarnio por causa de su necedad. Así que nosotros vemos que la iglesia también está llamada a estar velando y a estar pendientes como un atalaya del mensaje que Dios le está dando continuamente para llevarlo y ponerlo por obra en obediencia. Así que acá nosotros vemos de que se está levantando un atalaya. En este caso también directamente habla de Isaías como ese atalaya, ese profeta que está anunciando esta advertencia de juicio. Y en el versículo 9 dice: he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia. Y no solamente hace referencia a Babilonia, sino que termina diciendo: y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Esto que dice cayó como una repetición, expresa una certeza absoluta. No es que el imperio babilónico va a tener como una debilidad, sino que está hablando de que va a caer, porque recuerden, es una profecía en ese momento, en Daniel 5 se cumple, pero es una profecía de que no hay ninguna posibilidad de que Babilonia pueda prevalecer. El dictamen y el decreto de Dios no es incierto. Dios decretó que caería, pues así va a acontecer. Es seguro que se va a cumplir. Y además de eso, nosotros vemos en Daniel 5 la caída de Babilonia, pero eso también apunta a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 anuncia la caída definitiva de Babilonia, porque recordemos que Babilonia representa también a este sistema mundano, a este mundo caído. Lo que nosotros hoy vemos como la perversión y todo lo que se levanta contra el diseño de Dios es Babilonia. Así que en el capítulo 18 de Apocalipsis se anuncia la caída definitiva de Babilonia, donde dice cayó Babilonia, pero ahí sí ya no hay más. En este caso, nosotros vemos una caída del imperio, y en Apocalipsis 18 veremos la caída definitiva y final de este sistema, de este mundo que gobierna este mundo. Y mis hermanos, aquí es, al ver la caída inminente de Babilonia, en el versículo número 9, recuerden, nosotros ahorita es como que estemos viendo una película. Estamos viendo un imperio que cae, y la gente que sufre, la gente que es llevada cautiva, la gente que es muerta, pero a veces nos puede parecer como indiferente a nosotros, ¿cierto? Está a años de diferencia, está en otro continente, pero debemos de recordar algo, que aquí también se nos es mostrado el Evangelio, se nos muestra como algo necesario, porque si ni Babilonia como un imperio fuerte y grande pudo sostenerse, mucho menos el hombre podrá sostenerse delante de Dios por sí solo, por sus buenas obras. La caída de Babilonia prepara para entender que también nosotros necesitamos un refugio, que también nosotros necesitamos algo que pueda defendernos delante de Dios de su justo juicio. Y ese refugio es Cristo, quien no fue derribado por el juicio. Recordemos que Él lo soportó voluntariamente. A diferencia de Babilonia como un imperio fuerte que fue destruido y cayó bajo el poder del juicio de Dios, nosotros podemos ver a Cristo en la cruz soportando el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Y también para que todo el que confíe en Él no sea hallado falto, sino justificado delante de Dios. El versículo número 10 ahora apunta a Judá. Dice: oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La palabra aventado en otras versiones se menciona como afligido. Aquí está refiriendo a Judá. Recordemos que Judá fue trillado y afligido por causa de Babilonia. Fueron llevados cautivos. Y dice ahora, se refiere a ellos Isaías como aquella imagen de trillar, que significa el grano golpeado, el grano zarandeado, para separar lo que es verdadero de lo que es falso. Esto nos enseña cómo Dios no solamente derriba a los poderosos,
sino que a la misma vez purifica a su propio pueblo. La disciplina de Dios no es una señal de abandono. La disciplina de Dios es una señal de pertenencia. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que ahí nosotros vamos a ver cómo Dios utiliza el cautiverio como una forma de disciplinar a su pueblo por sus maldades, pero también nosotros vemos de que en esa escena nos deja claro algo. Lo que este mundo ve como fuerte, lo que este mundo ve como algo estable, puede caer en un momento. El juicio de Dios no es algo lejano, es una realidad verdadera. Babilonia no esperaba ser destruido. Y asimismo hay muchos que hoy en día se confían. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas que dicen: no, ahorita yo no tengo tiempo, más adelante cuando sea más anciano, ahorita tengo que trabajar mucho, no tengo tiempo para Dios, ahorita yo voy a suave, voy asistiendo a la iglesia, voy escuchando el mensaje? ¿Por qué consideramos que tenemos un mañana? Babilonia estaba comiendo y festejando, pensando que tenían largo tiempo para disfrutar de sus riquezas, y ese mismo día, esa misma noche, cayeron. Así que no confíes el día de mañana, sino que nosotros debemos de considerar nuestros caminos hoy delante del Señor. Y el llamado es a ponernos a cuenta con el Señor. Eso nos lleva a nuestro punto número 2. Dios es soberano en su llamado al hombre. Versículos 11 y 12. Estos dos versículos es la profecía sobre Duma. Duma corresponde al territorio de Edom. Edom era un pueblo cercano a Israel. Si recordamos, son los descendientes de Saúl, descienden de uno de los descendientes de Saúl, y tienen una historia compartida con el pueblo de Israel. Es decir, estaban cercanos, de repente se emparentaban y estaban ahí cerca, tenían esa historia en común. Ahora, aquí en estos dos versículos no se habla de un imperio grande, no se habla de un ejército poderoso. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es la advertencia que nos habla en estos dos versículos? En el versículo número 11 dice así: profecías sobre Duma, me dan voces de seguir, guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. Acá nosotros vemos de que se está refiriendo el guarda, es el centinela, ¿se acuerdan que acabamos de ver? Ahora le están preguntando al guarda o al centinela: ¿qué de la noche? ¿Qué de la noche? Y esta repetición no es casual, está reflejando ansiedad, inquietud, una necesidad de saber. Es como alguien que está en medio de la oscuridad y está preguntando: ¿a qué hora va a amanecer? ¿Cuánto tiempo falta? Quiero saber. Hay una incertidumbre, hay una búsqueda aparente, pero realmente este texto nos deja ver de que no solamente basta con preguntar de manera ligera. La respuesta del centinela, del guarda, es muy importante. Versículo 12: el guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volver, venid. El centinela le dice: ¿están preocupados porque hay oscuridad? Bueno, viene la mañana, pero ¿sabes qué? Luego va a volver a venir la noche. Esto trae un cierto alivio para ellos. Hay un momento donde habrá un poco de claridad para ellos, pero no será definitivo. Luego, con el tiempo, a pesar de la mejoría, hay un problema de fondo que no ha sido resuelto. Y su problema de fondo es la oscuridad, representa el pecado, la desobediencia y la condición espiritual de Duma. A veces habrá un poco de claridad ahí, pero eso no es suficiente. El versículo 2 en la parte B dice: preguntad si queréis, preguntad, volver, venir.
el profeta cambia el enfoque en ese punto y lo que le está diciendo es que no se trata solamente de que ellos vengan con un poco de curiosidad, sino que es necesario lo que le dice en la última parte, volver. Es necesario no solamente escuchar un poco, sino volverse a Dios. Este no es un llamado vacío. A lo largo de las Escrituras nosotros vemos cómo Dios no solo manda a escuchar su mensaje, sino a volver. Acompáñame por favor un poco más adelante, Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Isaías 55 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De esto es lo que nos está hablando Isaías 21. El llamado de centinela es volver, buscar, arrepentirse, dejar su camino de desobediencia y de impiedad. Y dejar el camino significa correr o caminar en otra dirección, y es volverse a Dios. De la misma manera, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así: así que, este es Pedro advirtiendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El llamado es volver, venir. El llamado es real, a dejar el pecado y regresar a Dios. Y este regreso no es algo que el hombre logra por sí mismo, sino que es por medio de Cristo, de su obra en la cruz. Es por medio de Cristo que ahora nosotros podemos volver a Dios y ser reconciliados con Él. Y esto nos conecta con el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El llamado de Dios es a volver a Él. No endurezcamos nuestros corazones, sino que escuchemos su voz y obedezcamos. Porque aquí en los versículos 11 y 12, el pecado que sobresale no es como el pecado de Babilonia, que era el orgullo. En los versículos 11 y 12, el pecado que se nos está mostrando es la indiferencia. Es una forma de endurecimiento. Es escuchar y no responder. Aquí nosotros debemos de ser claros. Sí, nosotros creemos que Dios es soberano. Sí, pero también nosotros creemos de que Dios no limita con su soberanía la responsabilidad del hombre de responder a su llamado. El llamado a volverse a Dios es un llamado real y es un llamado urgente y es personal. El problema no es saber, el problema no es que estés esta mañana en medio de nosotros y estés escuchando continuamente la palabra de Dios a través de los cantos, a través de la lectura, a través de la confesión, a través de la predicación. El problema no es ese. Qué bien que estás entre nosotros esta mañana. Pero el llamado es más allá, es oír y obedecer. Es acercarse a Dios. Babilonia nos ha mostrado que Dios es soberano sobre las naciones y que Dios derriba incluso al más poderoso. Y ahora Edom nos ha mostrado que Dios es soberano en su llamado al hombre, que Dios está hablando y confrontando los corazones. Y este texto nos ayuda a ver cómo Dios también ahora en los versículos 13 al 17 nos habla de que su soberano juicio se cumple.
Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 13 al 17. Dios es soberano sobre el tiempo de su juicio. Ahora Isaías nos muestra una nueva nación, la nación de Arabia. Y este no es un imperio poderoso como Babilonia, ni es un enemigo muy conocido de Israel o de Judá. Este es un pueblo como más periférico, como que está más ahí, se menciona pero no se da mucha información, es menos influyente, muchas veces ignorado, pero Dios le place traerlo a la escena. Dios le place profetizar sobre el juicio de Dios sobre ellos. Y esto también nos vamos a dar algo que es impactante. Versículos 13 al 15 dice: profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Temá. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Y en estos versículos nosotros podemos ver la profecía de Dios sobre Arabia, que los llevará a una huida. No está describiendo el campo de batalla, sino la huida de sus ejércitos. La necesidad de estos hombres que vienen derrotados de la batalla y vienen con una gran escasez. Personas que vienen buscando un refugio, vienen buscando alimento, bebida, y eso nos muestra la debilidad de sus corazones y la debilidad de su poder. La calamidad que ha venido sobre ellos es grande. Y una de las declaraciones más importantes está en el versículo 16. Dice: porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Y aquí una vez más Dios está anunciando un tiempo. De aquí a un año. Esto no se trata de un anuncio de un juicio indefinido, como en algún momento Dios va a obrar sobre Arabia, sino que Dios está determinando el tiempo, estableciendo el tiempo de su justo juicio. Y esa advertencia nos deja ver la soberanía de Dios en cuanto a los tiempos. Recuerden que cuando mirábamos acerca de Babilonia, mirábamos que en Daniel capítulo 5 se cumplía. En el capítulo anterior, Isaías 20, por 3 años anunció el juicio desnudo de Isaías. Y ahora anuncia un año como el término del tiempo que Dios dará para cumplir su juicio sobre Arabia y para mostrar su poder. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice: Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Así como estableció un tiempo, un año para juzgar a Arabia, también Dios ha determinado un día en el cual juzgará el mundo. Juzgará a todos. Y esto confronta directamente a una de las ideas que a veces está en el corazón del hombre. Pensar que todavía hay tiempo, que después puede atender lo espiritual. Y el tiempo no está en tus manos. El tiempo está en las manos de Dios. Y cuando determina un momento, ese momento llega. Una de las cosas que esta mañana nosotros podemos tener certeza es que un día Dios juzgará a todos los hombres. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice lo siguiente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La Biblia continuamente utiliza estas mismas ideas. La mujer encinta como dolores de parto, como un alumbramiento del juicio de Dios, como un dolor grande y poderoso. Y dice que nadie podrá escapar. Lo que vemos aquí no es tanto en Arabia la destrucción de su pecado tampoco. Lo que está describiendo en estos últimos versículos es precisamente
que Dios establece para todo un tiempo señalado. Incluso cuando nosotros vemos la escritura, desde Génesis se nos anuncia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la venida del Mesías. Se anuncia continuamente, y Dios había estipulado en sus profecías dónde iba a nacer, cuál iba a ser el medio que Dios iba a utilizar, una Virgen. Y cada uno de los aspectos, no crea que hay cosas que a Dios se le pasa, o que Dios se le olvida, o que Dios no tiene presente, o que Dios no tiene cuidado. Dios es soberano sobre todas las cosas. Así que estos pasajes, este capítulo 21, lo que nos ha mostrado son tres verdades claras. Babilonia nos mostró que Dios es soberano sobre las naciones y que ningún poder humano puede sostenerse delante de él. En el caso de Edom, nos mostró que Dios es soberano en su llamado y que no basta solamente con escuchar, sino que Dios nos llama a responder. Y Arabia nos mostró que Dios es soberano sobre el tiempo y que el juicio llega en el momento que Dios ha determinado. Y la pregunta que nos queda por hacer esta mañana es: si Dios permitió que ocurriera todo esto con estas naciones, ¿qué hará con nosotros en el día del juicio? Porque ese Dios que se nos muestra en las Escrituras no es un Dios distante, es un Dios que gobierna, es un Dios que llama y es un Dios que juzga. Pero también es un Dios que ha provisto un camino. Porque el mismo Dios que anuncia su juicio venidero, también es el mismo Dios que anuncia que Él ha enviado a su Hijo. Cristo, recordemos, vivió la vida que nosotros no hemos vivido. Y en la cruz cargó el juicio de Dios que nosotros merecíamos. El juicio que Isaías vio y que lo hizo temblar, que lo hizo tener como dolor de parto, ese juicio cayó sobre Cristo. Para que todo aquel que no se quede solamente escuchando, sino que responda y se vuelva a Él y crea en Cristo, no enfrente condenación, sino que encuentre vida en Él. Por eso, hoy no se trata solo de entender este pasaje o entender las profecías o de qué hablaba, sino de responder. No te quedes en la pregunta de esta mañana, no te quedes solamente en el interés, no te quedes solamente en oír. Vuélvete a Dios, porque el Dios que gobierna las naciones, el Dios que llama al hombre y que ha determinado el día de su juicio, es el mismo Dios que hoy te está llamando. Oremos. Amado y buen Dios,